Ok, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios en el hogar. La palabra de Dios en el hogar es el tema de hoy. Quiero empezar diciendo ¿qué es el hogar? Si lo vamos a las definiciones del diccionario, el hogar viene de, en palabra más, palabra menos, viene de hoguera, pero no de la hoguera donde quemaban a las personas por castigo, sino de que antes las personas se reunían alrededor del fuego para estar calientes, estar juntos. Entonces, su origen de la palabra hogar viene de por allá. También hacer referencia de que el hogar es la primera institución de Dios. Allá por Génesis 2:24, cuando Dios dijo de que, busquemos Génesis 2:24, hermanos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el hogar, incluso él es, como podrán ver, es la primera institución que hizo Dios. Si nos vamos a lo que es la iglesia es bastante jovencita, referente a lo que es el hogar. Definitivamente es imposible enfatizar demasiado la importancia del hogar, queridos hermanos. La buena formación espiritual, la buena formación moral, la buena formación intelectual y social de los individuos, de las personas, se origina en el hogar. El aprendizaje no es solo de lo que nos dicen también, es también de lo que vemos, es de el ejemplo que nos dan. En esta noche quiero enfatizarme en la palabra de Dios en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que debe ser un hogar y las responsabilidades que tenemos cada uno de los miembros del hogar. En Efesios capítulo 5, versículo del 21 hasta el 33. Y ahí mismo también en Efesios del capítulo 6 al versículos 1 al 4. Quiero empezar con el Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué me enfoco en esto para hablar de lo que es la palabra de Dios en el hogar? Una de las primeras responsabilidades que tenemos es el desinterés y la reverencia. Y está puesto en eso, en este versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué desinterés, queridos hermanos? Porque ahí también la palabra de Dios nos habla de que podemos interpretarlo de que debemos de amarnos los unos a los otros. Someternos los unos a los otros. Como dice en Gálatas 5:13 también, en el amor de cada uno de nosotros. ¿Por qué es reverencia? Porque para que un hogar sea funcional, en un hogar cristiano, debemos de ser temerosos de Dios. Y la mejor manera para ser temerosos de Dios o mostrar ese temor es siendo reverente hacia Él. En todo momento, ya sea en el momento en que vamos a la iglesia
o en este momento que estamos haciendo este estudio bíblico por medio de la plataforma. Tenemos que ser temerosos de Dios. Hermanos, cuando vamos a la iglesia uno se prepara para ir bien vestido, porque sabemos de que además de que vamos a comulgar con nuestros hermanos en la iglesia, también lo principal es que vamos a estar orando a Dios. Vamos a alabar a Dios. Ese es nuestro principal propósito en la iglesia, estudiar su palabra. Y debemos de ponernos nuestros mejores vestidos para Dios. Debemos demostrar ese temor y ese respeto para con Él. De igual manera, aunque por esta pandemia no podemos asistir a la iglesia, de igual manera debemos demostrar cierta formalidad por la manera en que nos comportamos y nos vestimos dentro de la plataforma. Porque es una forma de reverenciar a Dios, una forma de tenerle respeto, temor. Entonces, esas son las principales responsabilidades de los miembros del hogar. Las primeras, desinterés y reverencia hacia Dios. Les muestro los vestidos como un ejemplo, pero definitivamente hay lo que en respecto a reverencia hay muchos temas, ¿no? La forma en que oramos, si realmente cerramos nuestros ojos, si realmente estamos conectados a Dios en ese momento, con Dios, si no hay nada que nos distraiga, si nuestra mente está en el favor de Dios, en favor de Dios en ese momento. Por supuesto, también la reverencia quiere decir el respeto también entre los miembros de la iglesia. Y el respeto en el hogar, en el respeto para hacia los niños, en el respeto hacia los hijos, el respeto hacia los abuelos, el respeto de la esposa, el respeto hacia los esposos. Otra cosa que nos habla la palabra de Dios aquí en Efesios. Vamos a leer Efesios 5, versículos 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Hermano, la cabeza de la iglesia es Cristo. Aquí Pablo está utilizando también una forma muy hermosa en comparar lo que es la familia con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se debe a Cristo, debe de obedecerla, debe de obedecer a Cristo. Asimismo, la familia debe de obedecer a Jesucristo, a Cristo. Si Cristo es la cabeza, después está el padre de familia o el esposo, después está la esposa y abajo están los hijos. En esa estructura, la cabeza de todo debe de ser Cristo. Y entonces, ¿a qué viene con eso? Bueno, la responsabilidad. La responsabilidad del jefe del hogar. La responsabilidad de la esposa. Expresa claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia ha de estarle sujeto a Él. Para que el hogar sea como Dios lo desea, cada miembro de la familia debe estar dispuesto a aceptar las responsabilidades que Dios ha dado. Por favor, me ayudan a buscar en Colosenses, capítulo 3, versículos 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, ¿qué pasa en un hogar cristiano? Ok, estamos claros, vamos a decir, yo quiero ser quiero hacer lo que Dios manda. Pero ¿qué pasa si en el hogar no todos quieren hacer lo que Dios manda? Vamos a decir de que yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios manda en su escritura, con su palabra, pero mi esposa no quiere. Bueno, recordemos que debemos de agradarle a Dios y debemos de hacer y comportarnos
a como Dios nos manda en sus escrituras. Definitivamente, para los hijos es una responsabilidad de los padres inculcarlos en esa forma, ¿no? En la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, en la responsabilidad de que estudien de Dios y que conozcan de Dios, la responsabilidad de mostrarle la palabra de Dios a nuestros hijos depende de los padres. No los quiero confundir, quizás he revuelto un poco la situación, pero en cuanto a la responsabilidad en el hogar es de todos. Pero me estoy enfocando ahora en lo que es la responsabilidad de los padres para con los hijos. Quizás esa es la parte más sencilla, porque Dios nos entrega, cuando nacen nuestros hijos, Dios nos los entrega en blanco. Es responsabilidad nuestra inculcarle los verdaderos valores. Es responsabilidad nuestra inculcarle el estudio de la palabra de Dios, inculcarle y decirles el temor a Dios, ese respeto. Es nuestra responsabilidad para con ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el hogar para con nuestros hijos? Por lo menos cuando nos disponemos a acostarnos, oramos con ellos. ¿En algún momento estudiamos la palabra o leemos la Biblia con ellos? Es gratificante cuando uno inculca eso. Quizás voy a ocupar un ejemplo ahora. Por esta situación de la pandemia, por supuesto uno busca más de Dios, ¿no? Cuando uno está en tribulación y quiere que Dios nos escuche. Y uno piensa de que la oración del niño llega más rápido hacia Dios, porque es una oración pura. Entonces, en esta época de pandemia, le inculcábamos a nuestros hijos a orar por nuestros familiares que están enfermos. Hoy en día, fue tanto lo que le inculcamos que a pesar de que se les ha explicado de que abuelito, mamita o papita ya ha fallecido, que está en un mejor lugar, que está en el cielo, pero como fue tanto lo que le inculcamos que orara por ellos, por él, la niña todas las noches ora por su mamita y por su papito, aunque ya hayan fallecido. Es hermoso, me hace ver las responsabilidades que uno tiene para con nuestros hijos. Y así estamos empezando, ¿no? Por ahí empezamos, ¿no? Empezar a orar con nuestros hijos. Pero después nuestros hijos van creciendo y nuestros hijos van teniendo cada vez nuevos retos, se van poniendo más rebeldes, van aprendiendo otras cosas de las escuelas, de sus compañeros que no son cristianos, va llegando a la adolescencia y así sucesivamente. Así que es una responsabilidad que tenemos todos. ¿Y cómo debemos de sobrellevar eso? Pues manejándola con la palabra de Dios, querido hermano. La palabra de Dios tiene todas las respuestas. Yo particularmente me enfoco bastante en lo que es el libro de Proverbios, queridos hermanos. Les recomiendo de que en Proverbios lo leamos con nuestros hijos. Eso es cuanto a la responsabilidad con nuestros hijos, pero por supuesto está la responsabilidad de la cabeza de la familia, que es el esposo. Hermano, nosotros como varones y cabezas de familia tenemos una grande, pero grande responsabilidad como cabezas. Es responsabilidad nuestra inculcarle a nuestra familia el amor a Dios, hacer el estudio bíblico en nuestros hogares. Es nuestra responsabilidad no solo hablarlo, sino actuar con nuestros ejemplos. Si discutiste o tuviste una discusión con tu esposa delante de tus hijos, en la cual hiciste llorar a tu esposa delante de tus hijos, independientemente de cuál sea el motivo de la discusión, cómo lo manejaste, no fue la manera correcta porque de alguna manera lastimaste a tu esposa. ¿Qué debes de hacer en ese momento? Fácilmente, hermano, uno tiene que pedir disculpas. Uno no tiene que ser duro de corazón, ni ser
uno tiene que pedir disculpas, hermanos, y delante de los hijos. Amor, discúlpame, no fue la manera correcta en la que te hablé, no fue la manera correcta en que te dije las cosas. Hijos, les pido disculpas a ustedes también porque actué de una manera no correcta. Ya después con el tiempo, uno busca cómo conversar sobre sobre el tema en discusión. Pero la principal responsabilidad, hermano, es inculcar a nuestra familia los principios cristianos y valores morales también. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser desinteresados, que tenemos que tener reverencia a Dios y que tenemos responsabilidades. Cada uno tiene responsabilidades. El esposo, la esposa, los hijos, cada miembro de la familia tiene una responsabilidad. Y a los hijos hay que enseñarles también de que ellos tienen esa responsabilidad. Una vez que ya les enseñamos a orar, ya saben que ellos tienen la responsabilidad de orar todas las noches. Y que cuando se levantan, también tienen que darle gracias a Dios por un día más de vida. Por ejemplo. Tienen la responsabilidad de leer, de hacer sus tareas, la responsabilidad de limpiar, la responsabilidad de hacer algo en el hogar, no solamente de jugar. ¿Qué otra cosa nos enseña la palabra de Dios, querido hermano? El amor. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el versículo 28 y 29. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amados hermanos, Cristo, ¿cómo se comportó Cristo con la iglesia? ¿La aborrecía? Por supuesto que no, ¿verdad? Cristo amaba a su iglesia. Qué bonito esta comparación que hace Pablo de la familia, la cabeza de la familia, que es Cristo, con la iglesia. La primera responsabilidad del esposo es amar a su esposa. Amar a su esposa como Jesús amó a su iglesia. Amados hermanos, en los versículos anteriores leímos también de la responsabilidad de la esposa con su esposo. Pero le es más fácil a una esposa respetar a su esposo, hacerle caso porque es la cabeza de la familia, si el esposo ama a su esposa como a su propio cuerpo, como nosotros mismos queremos cuidar nuestro cuerpo. Si yo amo a mi esposa, le muestro mi amor, todo mi cariño en el amor de Cristo hacia mi esposa, para ella va a ser más fácil someterse a nosotros. Y cuando digo someterse, es someterse en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, someterse en el amor de Cristo, someterse al liderazgo como cabeza que tenemos. Por supuesto, las esposas no pueden hacerle caso a su marido si lo que su marido le está diciendo alguna cosa que no va conforme a la palabra de Dios. Uno tiene que actuar, el esposo tiene que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si lo que uno quiere ejercer en su hogar no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, las esposas no tienen por qué estar aceptando eso. Pero si es en el amor, si el esposo aplica todo lo que dice la palabra de Dios o trata de aplicarlo en todo y actúa con amor con su esposa, para ella va a ser más fácil someterse. Demostrar nuestro amor a nuestros hijos. Muchas veces nos concentramos en el trabajo a diario y descuidamos nuestro amor hacia nuestros hijos. Uno cuando viene del trabajo viene cansado, viene pensando en el carro o en el transporte público. Me quedó pendiente esto en el trabajo, tengo que hacer esto mañana temprano en el trabajo, o llevas trabajo a tu hogar, llevas trabajo a tu casa. Y cuando llegas a tu casa y abres la puerta y está tu hijo o tu hija, si es pequeño, quizás te salga a encontrar, papá, mamá, y te llega a encontrar con alegría.
Si ya es un adolescente, quizás ya está en el sillón, o está viendo televisión. Si no está viendo televisión, pues ya está con su celular. Hola papá, hola hija, hola papá. Uno tiene que buscar cómo acercarse, ¿no? Bueno, ahorita en este tiempo de pandemia, por protocolo, cuando uno llega a la casa, lo primero que llega a hacer es a bañarse, ni siquiera los toca. No, 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 hija, espérate, ahorita no puedo tocarte porque vengo sucio, voy directo al baño. Pero cuando uno sale del baño, ellos te están esperando allá afuera de tu habitación para que los vayas a saludar. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Hay que darle también la importancia a nuestros hijos, a nuestras esposas. Entonces, hermano, ya tenemos desinterés, reverencia, responsabilidad y el amor. Santidad es la otra característica o el otro deber que nos llama las Sagradas Escrituras que debemos de comportarnos en el hogar. En Efesios 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí Dios nos está llamando a ser perfectos, hermanos. Es muy difícil alcanzar la perfección de Cristo. Quizás no la lleguemos a alcanzar, pero nos llama a eso, a que lo imitemos. Y que es responsabilidad nuestra también estar en santidad. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos, cuidémonos del pecado, cuidémonos del adulterio, cuidémonos de siempre respetar a nuestras esposas. Esposas, siempre respeten a sus esposos. Nada de fornicación para con nuestros hijos. Debemos de ser claros y precisos y directos con nuestros hijos, de mantenerse puros hasta llegar al matrimonio. Dios nos llama a eso, a prevalecer en santidad, en el hogar, en la familia, ¿no? Hay que hacer énfasis claro en eso. Debemos de buscar cómo inculcarles a nuestros hijos esos valores. Y no es nada fácil, yo lo sé. Aunque mis hijos están pequeños todavía, pero tantas cosas que se ven ahora con el acceso al internet, a las redes sociales. En todas las redes sociales, hermanos, hay cosas que cuidarse. Hay cosas en que verificar que nuestros hijos no estén entrando a ese tipo de cosas. Incluso los juegos. Yo no tenía lo que es el PlayStation. Tengo el PlayStation 4, hermano. Gracias a Dios ahí nos los obsequiaron. Pero para que Wilmersin no estuviera aburrido en la casa. Yo no sabía cómo funcionaba. Como yo creo que ya lo dije en una ocasión, yo antes jugaba Nintendo y solo llegaba, pagaba media hora y jugaba en el Nintendo y punto. Se acababa mi minuto y yo jugaba solo con la máquina. Ahora los juegos, o sea, estoy hablando de PlayStation, pues, pero ahora los juegos también están en las computadoras, también están en los celulares. Te puedes conectar con cualquier tipo de persona. Y si uno no tiene cuidado y no está supervisa a sus hijos, qué es lo que están haciendo, nos podemos caer en que nuestros hijos queden en peligro.
Así que hay que tener mucha responsabilidad con eso y cuidarlos. Cultivar las relaciones es otra cosa, otra característica que nos llama a la palabra de Dios. En los versos 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, cuando se habla del cultivo de las relaciones, Cristo nos ama con el propósito de hacernos santos y puros. Llegar a hacer eso requiere tiempo y requiere de que se cultive una relación con Él. Cultivar una relación con Cristo. ¿Cómo se cultiva eso? Yo le decía ahorita hace un momento, cuando llegamos del hogar, del trabajo, a veces llegamos al hogar y no nos concentramos en nuestra familia. Debemos de cultivar nuestras relaciones familiares. Debemos de tener una buena relación con nuestros hijos, una buena relación con nuestras esposas. Ahorita me estoy enfocando mucho en lo que es el núcleo familiar, lo que es los esposos y los hijos, pero también es bueno inculcarle la relación con nuestros abuelos, ¿no? A nuestros hijos hay que inculcarles también una buena comunicación con sus abuelos, con sus tíos. Este es tu tío, este es tu abuela, esta es tu tía, y que siempre haya una buena relación familiar. Porque es bonito cultivar eso, hermano. Es bonito estar siempre, cultivar esas relaciones interpersonales con nuestros seres queridos, así como con nuestras amistades. Permanencia. En los versículos 31. Por lo demás, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Efesios 5:31. Y los dos serán una sola carne. En Efesios 6:3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Permanencia en la relación matrimonial. No importa cuál sea el problema que uno tenga en el matrimonio. No importa cuál sea el problema, hermano. Uno tiene que buscar siempre estar en la permanencia en el matrimonio. Qué bonito es que nuestros hijos se crían dentro del núcleo familiar. Si nuestros hijos se crían dentro del núcleo familiar, cuando ellos crezcan y estén y se casen, ellos van con una base sólida de lo que es la familia. Y recordemos que la familia también es algo, como lo dije a un inicio del mensaje, es importante porque en el hogar se cultivan los valores morales también. Y entonces en el hogar, o el hogar es el pilar fundamental de una nación, hermano, también, de nuestro país, hablándolo así. Y hoy en día se escucha con mucha tranquilidad, con mucha facilidad decir, yo tengo una relación abierta con mi esposo, yo tengo una relación abierta con mi esposa. Eso son mensajes del diablo, hermano. Uno tiene que ser fiel a su esposo, uno tiene que ser fiel a su esposa. Por eso hay tantos hogares que no están completos y en la sociedad hoy en día lo ve con una normalidad que la verdad que preocupa mucho. La permanencia del matrimonio es fundamental para el hogar. Como le decía, no importa el problema que uno tenga, al inicio del matrimonio te van a salir muchos problemas económicos, problemas de comunicación, porque yo pensaba que ella pensaba que yo pensaba lo que ella pensaba. Y ahí vienen problemas con la administración del dinero, problemas con la educación de los hijos.
No que yo castigué a Wilmer y no le di permiso para que jugara, pero él me llamó a mí y yo le di permiso. Falta de comunicación. Pero sobre todo, hermano, el ejemplo, ¿no? El ejemplo que debemos dar a nosotros en nuestros hogares. Permanencia. Y por supuesto, eh, un último aspecto, y no menos importante, el respeto. Respetarnos. Respeto en el temor a Dios. Efesios 6, 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre. Voy a leer Efesios 1 al 4. 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces cometemos el error cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos de que, bueno, que tengo un hijo menor y el otro está más grande, siempre regañamos al más grande porque lastima al menor y sin irnos más al fondo. Y entonces, o porque empezamos en Nicaragua decimos mimar, a consentir al más pequeño y descuidamos el consentimiento del otro y el otro comienza a sentir celo. Eso es parte del respeto, ser equitativo para con nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos que nos respeten. Recordemos cómo fuimos criados también nosotros. Ahora, no estoy diciendo del maltrato, ¿verdad? Maltrato infantil es otra cosa, pero la palabra de Dios también dice de que hay que corregir con vara, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos, voy a hablar claro, no hay que dejarnos montar a nuestros hijos. Si hay que corregirlo desde cero, desde inmediato, no dejar que nos falten el respeto. Respetar a nuestras esposas, respetar a sus esposas, respetar a sus esposos también. ¿Qué quiere Dios del hogar? ¿Cómo es el hogar que Dios desea? ¿Es un hogar donde no haya respeto? Claro que no, hermanos. El hogar que quiere Dios es un hogar, un lugar en el que prevalece el desinterés, en el que prevalece la reverencia, en el que prevalece la responsabilidad, el amor, la santidad, el cultivo de las relaciones, la permanencia y el respeto. Si vamos a comportarnos de tal manera, cada uno de los miembros del hogar, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que hacer, una responsabilidad que compartir. Así que ese era el mensaje de esta noche, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente.